cómo se afecta el cerebro y la mente por el estrés. Aquí tenemos que tratar de reflexionar en algo. En nuestro planeta existen alrededor de 7 millones de habitantes. Van a decir ustedes, ¿y eso qué tiene con el estrés? Bueno, vivimos en el planeta 7 millones de habitantes y 7 millones de habitantes sufrimos, seguiremos sufriendo de estrés. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿el estrés es una enfermedad? No, no es una enfermedad, es una reacción que vamos a tener del organismo ante diferentes factores del ambiente, diferentes factores que van a someter a nuestro cuerpo a una serie de condiciones a las cuales tenemos que responder. ¿Para qué? Para mantenernos vivos, para mantenernos en óptimo funcionamiento, para mantenernos sin alteraciones. A lo largo de la plática vamos a estar hablando de qué ocurre cuando nuestro organismo no puede compensar este efecto del estrés, cuáles pueden ser las consecuencias o qué ocurre cuando sí logramos hacer la compensación. El punto número 1, entonces diríamos, el estrés es una condición universal en el caso de los humanos y en el caso de los mamíferos, ¿sí? Gracias a que nosotros contamos con una estructura en nuestro cuerpo que son las glándulas suprarrenales, que se van a encontrar bajo el control de ¿quién? De estructuras nerviosas como sería el hipotálamo y la hipófisis. A esto le vamos a denominar eje hipotálamo-hipófisis. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un control que se le denomina, ya hoy está de moda este tipo de términos, se le denomina eje neuroendocrino, es decir, el sistema nervioso capta señales, va a mandar información a estas estructuras y estas le van a decir a las glándulas suprarrenales, hay una situación de estrés. ¿Y cómo va a responder el organismo? Produciendo una hormona, principalmente, que sería el cortisol. Ustedes tal vez han escuchado mucho de la hormona del cortisol. La hormona del cortisol nos mantiene vivos. Ha habido experimentos que se decía, bueno, si el estrés es tan dañino para cualquier persona, lo más simple, ¿qué pasa si le quitamos el cortisol a un individuo? ¿Y cuál fue la sorpresa cuando se hicieron ese tipo de estudios? Un animal experimental al cual se le quitan las glándulas suprarrenales, ¿qué le ocurre? Se muere. Es decir, tenemos dos condiciones, por eso inicio. Es algo que a lo cual vamos a estar sometidos todos, ¿verdad? Y es algo que sin esta regulación también se afecta a nuestra función a tal grado que vamos a morir. Es necesaria, es obligatoria y lo único que tenemos que entender es cómo vamos a regular. Bueno, el cortisol es lo que también se conoce como la hormona de la lucha o la huida. Nos va a poner en una situación límite de nuestro organismo donde debemos de responder ante situaciones extremas. La situación más extrema de estrés, ¿cuál es? Cuando está en peligro la vida. O sea, estamos siendo amenazados por un animal, o nos encontramos en una situación en la que no hemos tomado agua, no hemos comido, etc. Ahí vamos a tener la acción del cortisol para tratar de potenciar las funciones de nuestro organismo y mantener nuestra función. ¿Qué estamos viendo en esta ilustración? Nos dice, cuando nosotros sufrimos de estrés, el estrés puede estar dado por cuestiones físicas, por cuestiones ambientales, por cuestiones emocionales, por cuestiones neurológicas, condiciones médicas, etc. Es decir, otra vez lo que quiero enfatizar, cualquier estímulo en un momento determinado nos puede producir estrés, ¿sí? No es únicamente una cuestión emocional, no es únicamente una cuestión mental. Simplemente ahorita la temperatura que nos encontremos, decimos tenemos calor, me da sed, me empiezo a deshidratar, no tomo agua y mi cuerpo empieza a entrar en estrés. ¿Por qué? Por falta de hidratación. Así podemos poner miles de ejemplos. Ahora,
el organismo va a tener dos caminos. Se presenta el estímulo estresante, cualquiera que este sea, y puedo tener una respuesta que le vamos a llamar una respuesta de adaptación, que es lo que acabo de mencionar, que es que se liberen las hormonas, que se libere cortisol y que el organismo siga con su funcionamiento sin problema. Cuando este estímulo estresante se mantiene por periodos de tiempo largo, a eso le vamos a llamar un estrés crónico, ¿qué va a ocurrir? Puedo tener una adaptación, que generalmente eso le denominamos resiliencia. Es decir, la adaptación es a largo plazo. Mi cuerpo está respondiendo de manera óptima, eso le denominamos la resiliencia. Pero tenemos otra disyuntiva, en la que nuestro organismo tenga una mala adaptación y entonces se encuentre en una situación de vulnerabilidad. ¿Vulnerabilidad de qué? De que se afecten mis funciones. ¿Vulnerabilidad de qué? De que me provoque una alteración que pueda llegar a producir una enfermedad o una alteración en la que se pueda producir un daño de algún órgano o de algún sistema. Es muy importante. Y a partir de una mala adaptación, a partir de un organismo vulnerable, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener las alteraciones de funcionamiento y vamos a caer en el riesgo de la enfermedad crónica. ¿Sí? Ahorita más adelante vamos a mencionar por qué es importante este punto. Si estoy diciendo que de la población mundial, no importante, fíjense, no hice ninguna acotación de qué edad tenían las personas. Dije, somos 7,000 millones de habitantes de cualquier edad, no importa la edad, pero cuando se mantiene esto, me va a desencadenar alteraciones que vamos a llamar crónicas o enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, vamos a ver. Aquí hay una palabra que es interesante, se llama la alostasis. La alostasis quiere decir la adaptación del organismo, ¿sí? Y lo único que vamos a ver aquí es cómo se adapta el organismo. Tiene varios mecanismos de adaptación, que es lo que estaba yo con lo que inicié. Podemos empezar con la liberación de hormonas. El ejemplo típico, otra vez menciono, es el cortisol. Podemos hacer cambios inmunológicos, esto es muy importante. No tiene más de 20 años, exagerando, si no es que 15 años, que no existía el conocimiento de la liga entre sistema nervioso y sistema inmunológico. Hoy día ya conocemos otro eje, que es en la parte del eje neuroendocrino, conocemos el eje neuroendocrino inmunológico, es decir, la liga entre estos sistemas. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a tener cambios en el desarrollo cerebral. Vamos a tener alteraciones en el ciclo del sueño y en el sistema circadiano, es decir, nuestro ciclo luz-oscuridad, es decir, nuestro estado de dormido, nuestro estado de despierto. Y por último, esto es también reciente, no tiene más de 15, 20 años que se está hablando mucho de esto, cambios metabólicos, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe de adaptar el sistema? A mantener varias estructuras, varias de nuestras funciones en orden, y cuando no lo hace, se sale de causa. Ahora, vamos a ver este estilo, como lo empecé diciendo. Vamos a tener estresores que le vamos a conocer como ambientales. O sea, el ejemplo típico. Ahorita hace calor, es un estresor ambiental, hace mucho ruido, estresor ambiental, etc. ¿Sí? Contaminación ambiental de cualquier tipo, o sea, química, visual, ruido, son estresores. Vamos a tener eventos que pueden ser impactantes para la vida de un sujeto. Por ejemplo, es triste mencionarlo, pero es parte de nuestra vida cotidiana. Vivir en un medio de inseguridad pública, pues es un factor estresante. Y es un factor que para una persona puede ser que determine un impacto muy relevante para su vida. ¿Sí? Puede ser que para otra no, que lo viva como un evento cotidiano, pero no deja de ser estresante. Por ejemplo, la pérdida de un familiar, de un ser querido, de una persona cercana, también puede ser un evento impactante. Y podemos tener también traumas emocionales. ¿Cuál sería la diferencia entre
estamos tratando aquí de hacer entre eventos impactantes y trauma. Bueno, un trauma es ya la secuela que me va a quedar de un efecto emocional y que va a perdurar por un periodo de tiempo largo. El ejemplo típico, hay un trastorno que se denomina trastorno de estrés postraumático. ¿Cuándo se descubrió este tipo de trastorno? En la guerra. Personas que iban a la guerra, desde la Primera Guerra Mundial se empezaron a ver casos que no se sabía por qué la gente reaccionaba así. El estar expuesto a la trinchera, el tener su vida en riesgo en cada minuto, el sufrir todo lo que se sufría ahí, posteriormente dejaba un trauma que se traducía en alteraciones del organismo, ahorita lo vamos a ver, y eso se le denomina estrés postraumático. Es una entidad provocada por el choque emocional de esa condición que vivió esa persona. Pero exagerando, nada más como para hacer la comparación. Si yo salgo del salón y me caigo y me lastimo muy fuerte, puede ser que pueda generar un estrés postraumático a partir de eso. ¿De qué depende? Que yo no fui a la guerra, no sufrí nada de eso, pero de una caída me da estrés. Depende de mi organismo, depende de mis vivencias, ¿sí? Es una condición particular. Perdón. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Tenemos este ciclo, que es muy importante. Vamos a tener diferencias biológicas. En biología hay una máxima que es, si bien todos tenemos un código genético que determina que somos humanos, que determina que somos Homo sapiens, que determina toda nuestra biología, hay particularidades que les denominamos también variabilidad genética. Simplemente el hecho de que una persona tenga genes que puedan influir más para que desarrolle una enfermedad, para que desarrolle cáncer, o otra persona tenga genes para que tenga una condición particular de inteligencia, lo que sea. Ahí ya empiezan factores individuales que acarreamos de nuestra herencia genética y que nos hacen humanos, pero diferentes al todo. No somos máquinas que se replican, ¿verdad? Estas diferencias biológicas van a influir de manera muy importante en cómo se percibe el organismo, el estrés. Lo que acabo yo de decir, si salgo y me caigo, puedo percibir el estrés de una forma y otra persona puede ser que no pase nada con ese individuo, ¿sí? A partir de la percepción del estrés va a condicionar cómo voy a responder ante ese estímulo, ¿sí? Y a partir de nuestras diferencias biológicas vamos a ver la respuesta que mi organismo va a producir. Puede ser que ante una situación de estrés una persona tenga una respuesta leve y otra ante el mismo estímulo tenga una respuesta muy intensa. Y también, otra vez, esta respuesta biológica puede estar condicionada por la conducta. Finalmente, ¿a qué me lleva esto? Ya van la segunda vez que lo mencionamos en este punto. Me lleva a qué probabilidades hay de que yo me adapte o no me adapte a esa respuesta. ¿Sí? Pues ahora sí. Fíjense, nada más para poner ejemplos, para que entendamos el impacto. Es un solo punto que quería yo mostrar. Hay una estructura en el sistema nervioso, en el cerebro, que se le denomina el hipocampo. El hipocampo es la estructura encargada de la memoria, de uno de los tipos de memoria a corto plazo, de lo que acabamos de hacer. Y por ejemplo, hay estudios que dicen, ¿qué ocurre con las neuronas de esta estructura? Las neuronas que están en el hipocampo, cuando un sujeto es susceptible al estrés y cuando un sujeto tiene resiliencia. Entonces ya entendimos, resiliencia es que el sujeto se pudo adaptar, su sistema se pudo adaptar. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos que las ramificaciones y las cantidades de conexiones que va a poder hacer esa neurona son grandes. Pero cuando el sujeto es susceptible, ¿qué va a producir? Va a haber una baja en la posibilidad de producir neurogénesis, más neuronas, que en esta estructura sí se producen, y va a haber más una disminución de la conectividad. Entonces, se va a ver afectado la función que dependa de esta estructura. Solamente es para ejemplificar de que sí tenemos ya estudios en los que nos pueden mostrar cómo se afecta el organismo si nos adaptamos. Sí. Este es otro ejemplo. Hablando del sistema inmunológico. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Por ejemplo, un sujeto susceptible va a producir una cantidad muy alta de sustancias inflamatorias.
las mismas o muy parecidas a las que se producirían cuando hay una infección, por ejemplo. ¿Sí? Y el sujeto que tiene resiliencia solamente va a producir una disminución en los mediadores inflamatorios que se denominan interleucinas. Es decir, en pocas palabras, hay menos procesos inflamatorios. Y aquí estamos poniendo un efecto de esto. Tenemos menos efectos inflamatorios que van a traducirse en ¿qué? En una disminución de producir una entidad patológica que es la depresión. Vas a ver, ¿qué tiene que ver la depresión aquí? Bueno, la depresión es una enfermedad en donde uno de los principales factores para desarrollarse es, número 1, el estrés, número 2, la inflamación sistémica, la neuroinflamación y puede derivar en esto. Entonces, este es un ejemplo de si no se adapta a nuestro organismo, ¿qué va a ocurrir? Si se adapta, puede disminuir este proceso. Si no se adapta, no disminuye, ¿verdad? Ahora, vamos a ir enumerando nada más ya brevemente para que veamos los niveles a los cuales se puede afectar el organismo por el estrés. Entonces, el primero es, podemos tener daño cerebral. ¿A qué me refiero con daño cerebral? No es un daño macroscópico, es un daño a nivel microscópico. Y esta imagen es muy importante. Fíjense bien, tenemos las etapas de la vida, que va desde la vida intrauterina, la postnatal, la adolescencia, adultez, madurez. En cada una de estas etapas, nuestro sistema nervioso está completando o está llevando a cabo funciones muy determinadas. Por ejemplo, en la etapa prenatal pues, está la programación para que se empiece a formar el sistema nervioso. En la etapa postnatal empieza la diferenciación y maduración de las estructuras. En la adolescencia empieza el desarrollo con efectos latentes, ahorita lo menciono. En la adultez todo se mantiene y llegamos al punto en donde en la madurez hay también mantenimiento. ¿Qué quiere decir mantenimiento? Pues ya terminó de desarrollarse, ya se conectó. Es solamente mantener mis estructuras. Pero, ¿qué es lo que me está marcando estas líneas? Que cuando se somete a estrés en la etapa prenatal, puedo tener alteraciones de la programación de estas células. En la etapa postnatal, principalmente de la que acabamos de mencionar, hipocampo, que va a influir en la memoria. En la etapa de la adolescencia, la amígdala y el lóbulo frontal. Y aquí voy a hacer un alto porque todos ustedes están en esta etapa, ya lo hemos dicho, que implica que se altere en la etapa del desarrollo de la amígdala y el lóbulo frontal. ¿De qué se encargan estas dos estructuras? Lóbulo frontal es la parte que se encuentra arriba de los ojos, la parte frontal de nuestro corteza, y es principalmente tres cosas. Uno, el razonamiento, la autocrítica, ¿verdad? El control de impulsos. Entonces, ¿qué hace que un adolescente sea impulsivo? Pues que todavía no madura, todavía no termina la conectividad de su corteza o su lóbulo frontal. Y si el estrés empieza a dañar esa estructura, ¿qué va a pasar? Voy a tener un sujeto impulsivo, con gran impulsividad a lo largo de su vida. ¿Y eso qué quiere decir? Van a decir, bueno, ¿qué es ser impulsivo? Impulsivo es bajar las escaleras, que alguien me aviente y pelearse ahí. Impulsivo es que alguien lo volteó a ver feo y que de inmediato también quiere agredir. Es decir, no hay un freno a nuestras emociones, ¿verdad? Y es muy común. Entonces, lo que quiero yo resaltar aquí es que por efecto del estrés podemos empezar a gestar este tipo de alteraciones. En el mantenimiento, otra vez regresamos, puede afectarse el hipocampo. Y vamos a este punto que es muy importante, en la madurez. Dije que eran etapas de mantenimiento. Entonces, ¿qué hace el estrés tanto en la adultez como en la madurez? Ahora empieza el deterioro de las estructuras. Y entonces ahora ya no afecta el desarrollo, sino ahora empieza a aumentarse el deterioro. ¿Y qué va a pasar? También tengo aumento del deterioro de la amígdala, del lóbulo frontal y del hipocampo. Y en esta edad, ¿qué me van a decir? ¿Voy a tener personas mayores impulsivas? Sí,
pero ese es el menor de los problemas. Voy a tener personas con alteraciones del hipocampo que van a tener pérdida o alteración de la memoria. Se puede llegar a desarrollar algunas entidades como el Alzheimer o como las demencias. Y las personas que sufren de demencia, ¿qué va a pasar con ellas? Son impulsivas. Es el típico viejito que también era muy buena gente, muy amoroso, y de repente la familia empieza a decir, no sé qué le pasó, que de repente está agresivo con todos. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que no esté teniendo un deterioro de la corteza frontal, porque eso lo puede haber convertido en impulsivo. Y si ya se empieza a relacionar con que se le olvida todo, con que se pierde en su casa o en la colonia, pues ya me está hablando de un deterioro importante, que puede ser provocado, entre otras cosas, ojo, no estoy diciendo que esta es la causa ni número uno ni la principal, pero entre otras cosas por estrés, que puede, o mejor dicho, se puede ver favorecido este deterioro por el estrés, o acelerado. Si un sujeto tenía genes, lo que mencionamos al principio, para desarrollar demencia, y estaba sometido a factores estresantes y le iba a dar demencia, vamos a inventar, a los 70 años, pues a lo mejor a los 60 ya le dio, por los factores que aceleraron el estrés. Así. Ahora, ya para terminar, entonces, el desarrollo cerebral implica cambios en la génesis neuronal, que sí ya hoy día sabemos que existe, en la conectividad de las neuronas. A esto le vamos a denominar plasticidad, es la capacidad de aprendizaje y de desarrollar más conexiones. Vamos a tener alteraciones de los neurotransmisores, vamos a tener alteraciones de la conectividad y de la maduración, ¿sí? Entonces, otra vez, un niño un niño sometido a grandes niveles de estrés, de violencia intrafamiliar, de falta de respeto, de mala alimentación, ¿qué va a pasar con ese niño? Pues lo que vamos a tener es que probablemente tenga un deterioro importante y a lo mejor se puede traducir en algunos casos, si su biología así lo determina, pues a lo mejor en un índice cognitivo bajo, o sea, una limitante cognitiva, y va a tener problemas de aprendizaje, por ejemplo, o va a ser un niño que otra vez impulsivo. O sea, vamos a tener muchos problemas en estas etapas de la vida. Lo más grave que puede ocurrir en estos términos es someter desde la vida prenatal o postnatal a estrés a sujetos. Y eso ya se sabe con miles de estudios donde los niños que sufrieron de estrés tienden a desarrollar una gran cantidad de patologías. Y es muy importante. Ahora vamos a otra esfera. El metabolismo. ¿Qué implican los cambios metabólicos? Esto es de boga, porque eso tiene pocos años que empezamos a verlo. Fíjense, nuestro organismo necesita mantener un balance energético, es como una balanza. ¿Cuánto como? ¿Cuánta energía recibe mi organismo? ¿Cuánto gasto? ¿Verdad? Si como más de lo que gasto, voy a tener obesidad. Si gasto más de lo que le estoy ingresando a mi organismo, voy a tener una desnutrición, ¿verdad? Bueno, este balance energético, ¿por qué está determinado? Tiene factores como el sexo, no es igual en hombres y mujeres. Vamos a tener factores genéticos, o sea, sí existen los factores genéticos predisponentes, por ejemplo, a obesidad. Y vamos a tener el efecto de, otra vez, nuestro eje neuroendocrino, tanto a nivel central como periférico. Aquí voy a tener el estrés, que va a estar asociado a factores psicosociales, a factores físicos, también en la etapa de la vida. Entonces ahora lo que vamos a hablar es, no solamente el sistema nervioso se va a alterar, en qué momento de mi vida sufrí estrés con intensidad, sino se va a afectar mi sistema circadiano, ¿sí? Se va a afectar mi metabolismo. Entonces puede ser otro factor predisponente, no solamente para el sistema nervioso, puede ser incluso que alguien no sufra de daño del sistema nervioso e impacte a nivel del metabolismo, ¿sí? Por ejemplo, este es muy importante. Aquí tengo un sujeto, aquí estamos midiendo la masa corporal del sujeto y aquí estamos viendo la historia de vida del sujeto. Y me dice, ok, cuando una persona sufre de habituación, ustedes aquí en la imagen que están viendo nos ponen un cuadrado aquí. Dice, el organismo está tratando de compensar ese estrés. Y una de las formas es provocar un cambio en el organismo, en el cuerpo. ¿A expensas de qué?
panículo adiposo en la región abdominal. ¿Puede ser malo? Sí. ¿Es malo cardiovascularmente? Sí, pero es una forma en cómo el organismo compensó el estrés. Pero van a decir ustedes, yo conozco a alguien que es una persona muy estresada, que todo el tiempo está ansioso y está muy delgado. Aquí estamos viendo, cuando no hay una habituación, es más larga la distribución de la grasa y menos ancha. Aquí es casi igual de largo y ancho a nivel abdominal. No quiere decir que esto sea sano. Estamos única y exclusivamente hablando de cómo el organismo está tratando de compensar esto a nivel metabólico. Ahora, hoy día ya se sabe. El estrés condiciona obesidad, la obesidad condiciona inflamación, la inflamación condiciona neuroinflamación, la neuroinflamación condiciona depresión. Y hay una asociación entre obesidad y depresión. No es una relación directa, pero va una serie de eventos que se van a ir dando uno tras otro que condicione esto, ¿sí? Y aquí, muy breve nada más, este es el mismo eje que estábamos mencionando, pero aquí me interesa esto. Fíjense, todo el mundo ha dicho, ¿por qué cuando me siento estresado tiendo a comer mucha azúcar? ¿Por qué quiero comer cosas dulces? ¿Por qué me interesa darme un atracón? Atracón es un nombre técnico, así se llama. Voy a la alacena o voy al refrigerador y me acabo un kilo de helado. Eso es un atracón. En un periodo de tiempo muy breve estoy consumiendo una cantidad muy grande de algo. Pues muy simple. El estrés condiciona la acción del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Esto va a provocar que se libere el cortisol, me va a provocar la necesidad de mi organismo de mantener una cantidad de energía alta. Entonces hay una demanda, el propio cortisol va a liberar de las reservas glucosa, pero también voy a tener la necesidad de alimentarme con glucosa y esto va a provocar una inhibición otra vez de estas dos estructuras del hipocampo y la corteza prefrontal. Y esa inhibición, o sea, baja el funcionamiento brevemente. ¿Me puedo frenar al comer? No, por eso es el atracón. No estoy autolimitándome, no me estoy frenando, estoy siendo impulsivo ante esa conducta. ¿Y qué ocurre? Voy a tener un aumento de la preferencia por comida dulce, ¿sí? Entonces, esto es una acción producida o salida de este estímulo estresante, que ahora nos va a llevar a obesidad, etc., ¿no? ¿Sí? Ahora, entonces, eso fue el cambio que va a ocurrir, digamos, es nada más, no estoy hablando a profundidad, estoy tratando de dar como una pincelada de lo que está pasando a diferentes niveles de nuestro cuerpo, con lo que más importante, ¿verdad? Los cambios más importantes. Este cambio igual es mucho más importante que todos los demás. Vamos a ver por qué. El sueño. Uno de los puntos más importantes del efecto del estrés, que los médicos es una de las cosas que primero identifican en los pacientes que están sufriendo de efectos de estrés, son alteraciones del sueño. Y esto es muy importante. Tenemos aquí varias esferas. Dice, vamos a tener un sujeto reactivo ante el estrés, ya lo mencionamos, ¿no? Nuestro cuerpo se va a ver sometido y ahora tengo que responder. Puedo responder de varias formas, por alteraciones del sueño, por alteraciones gastrointestinales, por alteraciones emocionales y por alteraciones cardiovasculares. Ahora, en este sentido, esta gráfica nos quiere mostrar lo siguiente. Otra vez. Dice, tengo un sujeto con alta reactividad y un sujeto con baja reactividad, es decir, este se adaptó, este no se adaptó. ¿Qué ocurre aquí? Cada uno de estos picos, estos puntos son flechas que dicen es un estímulo estresante. Por ejemplo, en un estudio muy viejo que se hizo en Europa, personas que vivían extremadamente cerca de las vías del tren, allá hay muchos trenes, todo, y que los trenes pasaban por la noche, cada vez que pasaba el tren, el sujeto no se despertaba, pero sí percibía, el sistema auditivo sí percibía el ruido y era intenso y me provocaba un pico. Bueno, ¿en qué se traducía? En que cada vez que vienen estos vuelve a regresar al estado basal, vuelve a brincar, baja, etc. Cuando viene un estresor mayor,
¿Qué pasa? Vuelve a bajar, etc. Alta reactividad quiere decir que el sujeto puede retomar el sueño normal a pesar de que está este estímulo tan fuerte. Pero no era inocuo. No repercutía en el sueño, pero sí repercutía en su presión arterial, por ejemplo. Ese era el caso de que entonces cada vez que estaba aquí no lograba despertarse, pero sí liberaba cortisol y fue poco a poco provocando un cambio en las arterias para desarrollar hipertensión. Ahora, este sujeto, vean, los cambios son mucho más amplios y puede llegar al punto en el que, a pesar de que esté este estímulo, el sujeto empieza a tener un problema de insomnio. El signo número 1 de una persona sometida a grandes niveles de estrés es el insomnio. O sea, inmediatamente se va a traducir en alteraciones del sueño. Y puede ser al inicio de dormir, a la mitad del sueño o a la finalizar del sueño. O sea, gente que no se puede dormir, cuando ya le toca, gente que a la mitad del sueño se despierta y está 2 horas despierta y ya después se duerme, o gente que se despierta mucho antes de lo que deberían de despertarse. Bueno, entonces, en el desarrollo del insomnio tengo, 1, la instrucción cognitiva. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo está percibiendo mi mente, mi razonamiento, mi entendimiento, cómo está percibiendo el estrés? ¿Sí? Ahora, de ahí dice, puedo tener una baja reactividad, bajo riesgo, una alta reactividad, alto riesgo para desarrollar esto. Entonces, cuenta mucho mi actitud, ahí sí vamos a hablar de este término, mi actitud ante el estrés. ¿Cómo lo voy a manejar? Sí. Ahora, esto hasta aquí son 3 esferas que hemos estado mencionando de efectos, entre comillas, agudos. Agudos es que ocurren una vez, se pueden repetir, pero no van a transcurrir por periodos largos de tiempo. Ahora veamos qué ocurre con el estrés crónico. ¿A qué se le denomina estrés crónico? Una persona que está sometida constantemente a un efecto del estrés por más de 2 meses. Ergo, entiéndase, cualquier estudiante de medicina. ¿Sí? Está sometido por años al estrés. Entonces, esto es muy importante. Digo, estudiantes de otras carreras también, pero en los estudios que se han hecho en esto, lo hemos mencionado, me marcan que el estudiante de medicina es una población que está altamente susceptible, porque acabamos de decir, estrés, y estrés de tipo crónico. ¿Por qué no se nos caen por los pasillos los alumnos? ¿Por qué no? Pues por la edad, por la biología, y porque porque pueden ustedes manejar o tienen formas de manejar el estrés. Ahora, el estrés crónico, ¿qué me va a producir? Respuestas de estrés exageradas ante amenazas no fatales. ¿Qué se imaginan que es eso? O sea, por ejemplo, una persona que va a cruzar la calle, todos sabemos que debemos de tener precaución para cruzar la calle, que de repente alguien puede tener una reacción de susto, vamos a poner, de espantarse o de mucha aversión al pasar un automóvil a X velocidad. Eso no es normal. O sea, deberíamos de conocer cuál es la velocidad que me puede provocar daño. Si yo estoy sobre la acera, pues que no me va a pasar nada. Es decir, reaccionar de manera desproporcionada ante algo que en realidad no me va a producir un daño verdadero. ¿Dónde está la percepción de que eso me va a producir daño? En mi mente, ¿sí? Y de ahí se empiezan a gestar otro tipo de alteraciones como las fobias. Entonces, el estrés también me puede condicionar el desarrollo de alteraciones como las fobias. Otra vez, no es una relación directa, pero poco a poco, si el sujeto empieza a percibir eso, empieza a desarrollar las personas de fobias en cualquier cosa. O sea, puede haber fobias hasta el cañón del proyector, ¿no? Como un estudiante de medicina, ya no quiero ver eso. Exagerando. Ahora, aumento de alerta ante posibles amenazas. Una cosa es saber que vivimos en un medio difícil, que vivimos ante amenazas de que nos pueden asaltar o puede pasar algo, y otra cosa es caminar pegado a la pared, por el miedo que podamos tener. Estoy exagerando, pero es como para que nosotros entendamos. Puedo tener reacciones exageradas ante, a lo mejor sí, amenazas reales, pero también
hay formas de manejarlo. Ustedes saben cuidarse, por decirlo así, cuando están en la calle. Pues esa es una forma, digamos, habitual de reaccionar. Pero alguien que puede llegar al grado que ya no sale a la calle por el miedo que puede sufrir, ¿sí? Y entonces puede sufrir de una agorafobia, por ejemplo. Ok, podemos tener también procesos de ansiedad. Las crisis de ansiedad son más frecuentes, mucho más frecuentes en las ciudades que en el campo. ¿Por qué? Otra vez, ¿cuántos estímulos estresantes vamos a tener ahí? Y una crisis de ansiedad es un evento incapacitante. El sujeto que inmediatamente viene aquí a la sesión, viene aquí al palacio y a la mitad del pasillo le da una crisis de ansiedad, se queda paralizado, ya no puede mover, necesita de ayuda para que alguien lo pueda conducir a su casa, etc. Empieza a tener una reacción, ahorita nada más vamos a mencionar. Y por último, el estrés crónico, ya no hay duda con respecto a eso, que es extremadamente importante, es condiciones de depresión. Ahora me van a decir a ustedes, ¿toda la depresión es condicionada por estrés? No. Sin embargo, muchas de las personas que desarrollan estrés crónico sí derivan en depresión. Entonces, por eso, regreso al ejemplo de los estudiantes de medicina, la incidencia de depresión en estudiantes de medicina es de alrededor del 60 al 70%. ¿Por qué? A lo mejor tengo una variabilidad biológica muy grande, pero tengo una variable constante que es este estrés crónico. Y se traduce en esa depresión. ¿Sí? Sí. Y ahora, vamos a ver, esto que acabamos de ver, esto nada más es como para ilustrar. Tiene su base diferentes estructuras del cerebro que van a estar interviniendo en esto que acabamos de mencionar. Es decir, cada una de estas estructuras va a estar mediando, por ejemplo, otra vez regresamos al hipocampo, la memoria, y si se altera, problemas de memoria. La amígdala, que es donde vamos a tener la regulación de la agresividad o del miedo, vamos a tener entonces miedos condicionados, ansiedad o medio excesivos, ¿verdad? La corteza prefrontal o frontal, conducta desinhibida, problemas de memoria y concentración. Otra vez, vamos a un punto clave que yo siempre hago énfasis. Una persona que no puede mantener la concentración, o sea, en condiciones que no puede mantener la concentración, es una persona que no puede aprender. Entonces, es condición forzosa poder concentrarse para el aprendizaje. Los últimos estudios dicen, una de las preguntas más importantes de la humanidad es, ¿qué hace que determinadas personas en la historia de la humanidad sean genios? Como Einstein, por ejemplo, o Newton. Y antes se pensaba que era que tenían más neuronas, antes se pensaba que estaban más conectadas, antes se ha habido muchas hipótesis. Una de las hipótesis más recientes es, no, su cerebro, de hecho lo vieron con el cerebro de Einstein, no mostraba nada extraordinario, ligeros cambios que a lo mejor no eran tan significativos debido a su inteligencia. Pero ¿dónde radicaba aparentemente su inteligencia? En su capacidad de concentración. Tenía una capacidad de concentración mayor al promedio, de tal forma que él puede estar pensando en estos problemas que le interesaba resolver, y eso le derivaba en inteligencia. Entonces vamos al revés, tengo un sujeto estresado que se le altera su concentración, ¿y qué quiere decir? ¿Que va a ser tonto? No, simplemente que va a tener dificultades cognitivas, dificultades de aprendizaje. El típico niño latoso que nadie lo soporta, que no aprende nada, no es algo espontáneo, a todos les ha pasado, puede ser producto de estrés, y eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Pero el niño no va a decir estoy estresado, él está manifestando este efecto con su conducta. Y por último aquí, puedo tener alteraciones motrices. Ya vamos a terminar. Ahora, ¿qué hacer? Entonces la pregunta es, ok, el estrés nos puede dañar. Antes de que digamos qué vamos a hacer, que es la receta más antigua de la humanidad. O sea, no estamos descubriendo absolutamente nada. Todo esto, bueno, pues qué pasa si ya sabíamos cuál era la respuesta. Sabemos cuáles son las respuestas, pero no las llevamos a cabo. Ese es el problema más grande. Entonces, antes de esto vamos a decir, ok,
lo único que hay que dejar bien claro, el estrés se necesita para sobrevivir, el estrés es necesario para llevar nuestro día a día, el estrés es necesario para que nuestro cuerpo pueda responder ante el ambiente, pero el estrés excesivo, el estrés crónico nos puede dañar. ¿Cómo vamos a protegernos? Entonces, ¿sí? Pues aquí está, ¿no? El hilo negro. ¿Cuál es el hilo negro? La actividad física, realizando un ejercicio de manera sistemática diaria. Eso es lo más importante que se conoce hasta hoy día, que puede ayudarnos a paliar el estrés. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos tenemos que meter a un gimnasio? No. Con caminar 20 minutos a paso regular, constante, durante una semana, es suficiente para ayudarnos cardiovascularmente y ayudarnos a paliar el estrés. De ahí, si yo hago más tiempo de caminata, si yo corro, si yo me entreno, etc., pues el beneficio es mucho mayor. ¿Qué tipo de ejercicio es el que me va a dejar más impacto para manejar el estrés? Lo que conocemos como ejercicio de tipo aeróbico, ¿verdad? Puede ser andar en bicicleta, correr, nadar, etc. Pero lo que importa es no hacerlo de fin de semana, no hacerlo una vez cada 15 días. Lo que importa, como todo, así como el estrés nos dañó porque nos sometimos diario al estrés, nosotros tenemos que someter nuestro cuerpo a ejercicio también diariamente. ¿Qué va a pasar entonces? Me va a producir un cambio fisiológico, me va a liberar endorfinas, me voy a sentir bien. Es muy común la gente que entrena, dice, me siento, no puedo dejar de entrenar, ¿por qué? Porque me hace sentir placer, un placer de tipo emocional, ¿verdad? Voy a tener cambios en el metabolismo de mi organismo, ¿verdad? Cambios motores, en los neurotransmisores, en el manejo del estrés, y me va a ayudar a una mejora. ¿Y qué cosa va a evitar? El desarrollo de estrés crónico, la ansiedad y la depresión. Si se fijan, no es que yo haya seleccionado estos temas, es en toda la literatura caemos en lo mismo. ¿Qué otra situación importantísima vamos a estar sometidos? Y esto otra vez, repito, para los estudiantes de medicina. Factores psicológicos. La autoeficiencia. ¿A qué se refiere la autoeficiencia? ¿Qué suena? Yo tengo que pensar en mí mismo. Y eso lo decía desde Sócrates, desde Platón. O sea, por eso insisto, no es nada nuevo. Tengo que aprender a conocer mi cuerpo. Tengo que aprender a conocer mi mente. Tengo que aprender a conocer mis reacciones. Y eso me da dando autoeficiencia, porque el conocerme me ayuda a controlarme, me ayuda a interactuar con las otras personas. Y me ayuda a ser un sujeto más funcional. Cuando dicen, es que no sé por qué reacciono de esta forma y a mí no me gusta reaccionar así. Bueno, algo es, ya detectó que hay un problema. Ahora lo que hay que investigar es cómo vamos a resolver ese problema. ¿Y para eso qué existen? Pues para eso existen las terapias psicológicas de todo tipo, o pueden ser terapéuticas de corte del que sean, desde conductivo-conductuales hasta psicoanalíticas. O sea, existe una gran variedad para aprender a conocerse. Y ya lo hacen profesionales de la conducta. O sea, no tenemos que estar viendo tutoriales en YouTube ni nada, sino hay que ir con las personas capacitadas para eso. Es un ejercicio largo y constante, pero ¿por qué me estoy ampliando en este punto? Porque es uno de los factores que me va a ayudar más a que, uno, a cortar la atención que tengo en el estrés, es decir, a distraerme de este elemento. Por ejemplo, lo más común, lo que podemos hacer de manera cotidiana, pues cualquier actividad de distracción, deporte, manualidades, alguien juega videojuegos, etc. Vaya, algo que rompa la atención, ¿sí? Eso me ayuda. Pero también me ayuda mi terapia y también me rompe este ciclo de estrés. Es súper importante que digan, bueno, es que yo no tengo acceso a la terapia. Hay muchos lugares, muchos, no son 3, no son 4, son muchos lugares donde se ofrece terapia a precios módicos o muy accesibles o de manera amplia. Entonces, nada más es una situación de que quien esté interesado, pues investigue dónde, ¿no? Es muy importante. Y por último, esta parte que es la mejora en el sistema inmunológico,
que ya lo habíamos visto, que es a partir de la producción de las citocinas, de adipocitos o de todo el sistema que está en la conexión nerviosa con el sistema inmunológico, que es el sistema parasimpático. ¿Sí? El siguiente. Bueno, entonces hasta aquí. ¿Qué hacemos ante el estrés? ¿El estrés va a desaparecer? Sí y no. Cada uno de nosotros somos responsables ¿de qué? De varias cosas. Uno, ¿somos generadores de estrés? Pues sí, porque nosotros podemos influir sobre otros. ¿Mi conducta puede generar estrés en otra persona? Sí. ¿Mis acciones pueden generar estrés en otra persona? Sí. ¿Puedo provocar daño a otra persona? Sí. Entonces, primero, ¿genero contaminación? Sí. ¿Genero alteraciones del medio? Sí, todos los humanos lo hacemos. Pero a lo que voy entonces es empezar a ser conscientes cómo disminuir mi fuente hacia los demás de estrés. Punto número 2, ¿cómo asumo el estrés que estoy recibiendo? O sea, yo puedo contribuir a cambiar mi entorno, pero también puedo contribuir a cambiar el efecto del entorno sobre mí. Puedo requerir de estas funciones, de ejercicio, de distracción, de mantener mi cuerpo en óptimas condiciones, y poco a poco puedo llevar a cabo el estrés. Entonces ya para concluir, y me tomo la licencia porque estamos aquí en el Palacio de Medicina, de la Facultad de Medicina, y digo, ok, ¿por qué si tengo tantos alumnos estresados, tantos alumnos deprimidos? ¿Por qué hay tantos médicos? ¿Por qué logran terminar la carrera? ¿Por qué logran irse a trabajar? ¿Por qué están por todos lados y todos sufrieron eso? Con el tiempo se aprende a estas cosas. Cada quien puede manejar los niveles de estrés de maneras distintas. Las peores, ¿cuáles son? O sea, que no es un manejo, por supuesto, pero ¿cuáles son? Por ejemplo, desarrollar adicciones, ¿no? El alcoholismo es muy común que en determinadas especialidades hay altos niveles de alcoholismo o de drogadicción, pero esa no es una parte sana de paliar el estrés. Eso es lo más destructivo que puede ocurrir. Pero entonces, ¿qué pasa? Se va aprendiendo, no es el fin del mundo, se los digo para ustedes que están jóvenes y que están empezando, pero es necesario que desde este momento empiecen a hacerlo conducente para que su cuerpo no sufra de estas consecuencias, o que podamos tener esta adaptación óptima, esta resiliencia, y que podamos, ya por último, todo nuestro organismo es un ciclo. Con que se altere uno de nuestros sistemas va a ser como un efecto dominó, que va a afectar otro, que va a afectar otro, que va a afectar otro, y ninguno de los sistemas es más importante. Hasta el sistema emocional, el sistema de conducta es tan importante como el cardiovascular, el gastrointestinal, el nervioso, y son ciclos que uno a otro se va influyendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto para ayudarnos y ayudar a los que están en nuestro alrededor, y posteriormente ayudar a sus pacientes, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, pues muchas gracias.